Hola, buenos días todavía. Hoy, 18 de diciembre, el año más raro de la historia de la humanidad, digamos, o por lo menos de los que me ha tocado a mí vivir. Un año interminable, un año que ha sido como 5 años. Así que estar acá creo que es ya un motivo de fiesta. Y un doble motivo de fiesta, que esté aquí con nosotros Isabel Benque, que es una invitada totalmente distinta a las que hemos tenido hasta ahora en la clínica del humor, porque nosotros nos hemos dedicado a gente que generalmente se dedican, que son humoristas, comediantes, dibujantes, poetas incluso, y que hablan en serio, y que logramos que hablen en serio de su trabajo como humorista. Y vamos a hacer lo contrario, vamos a estar con Isabel Benque, que es científica, que es primatóloga, que ha estudiado y se ha recibido, ha sido doctora en Oxford y en Cambridge, nada menos, sobre el estudio del comportamiento animal en los bonobos, que son unos primos cercanos nuestros, primo segundo, y que va a hacer el ejercicio contrario, o sea, va a partir de la ciencia, del estudio, de lo serio, para explicar esta especie de objeto extraño que se llama el humor, su función, su necesidad, y esta charla nació primero de una sorpresa. Isabel mostró la imagen de un bonobo riendo. La verdad es que le están haciendo cosquillas, no es tan difícil reír en estos casos. Pero era la imagen de un animal que ríe. Y ha hecho muchas investigaciones sobre animales que juegan y animales que en el fondo no se dedican solamente a sobrevivir. Siempre yo fui educado a la idea de que los animales dedican toda su vida, por eso me da un poco pena por ello, a sobrevivir y a multiplicarse, digamos, y que no perdían el tiempo con nosotros dibujando, pintando, haciendo humor, haciendo escritura, y pareciera ser que esto es un prejuicio mío totalmente sin sentido. Quisiera partir por ahí, digamos. Eh, Gracias, Rafael. Verdaderamente un honor estar aquí. Y porque en verdad también yo empecé el estudio, como toda mi trayectoria empezó desde una pregunta muy, muy seria. Y a mí no me interesaban las cosas divertidas, ni me interesaba el juego, ni me interesaba la risa, porque consideraba que todas esas cosas eran frivolidades. Entonces, después podemos hablar de por qué llegué como a la gravedad de la levedad del humor. Pero para partir por tu pregunta de los animales que se divierten, hemos escuchado los últimos 2 meses el lema hasta que valga la pena vivir. Y lo que he visto es que en los animales el juego, y en eso nos incluye a nosotros obviamente, es algo que contribuye mucho a que valga la pena vivir. Y que cuando tú lo observas en la naturaleza te puede sorprender porque justamente es como, pero ¿cómo estos son animales y son adultos y están en su medio natural y tienen que hacer cosas serias, de animales adultos y serios, tienen que escapar de los predadores, tienen que reproducirse, tienen que cuidar a sus guaguas? Es muy difícil vivir en lo salvaje. Entonces, ¿cómo puede ser que pierdan el tiempo? Que pierdan el tiempo haciendo tonteras, jugando, riéndose. Esto es un gasto de energía, es un gasto de tiempo y además es una inversión que conlleva muchos riesgos. Tiene riesgos físicos, como no sé, literalmente si estás subiendo un árbol y saltando de rama en rama, porque eso lo encuentras súper divertido, los animales y nosotros nos caemos y nos quebramos huesos o nos morimos. También tiene riesgos sociales. Cuando están jugando en un momento que no es apropiado, de repente hay un adulto que se puede enojar y los puede golpear, etcétera. Entonces, el ver como la diversión en lo salvaje se convirtió en algo que para mí fue muy interesante, justamente por eso, porque habíamos crecido todos como bajo una idea que la naturaleza era red in tooth and claw, o sea, la naturaleza es roja en colmillos y garras, ¿no? Y eso tú dices, bueno, la naturaleza tiene muchos matices y muchos de ellos son divertidos. Nosotros hemos entrevistado aquí, como te decía, a mucha gente que hace humor. Primero, esa gente no sabe muy bien por qué lo hace, Mm, dónde nace esa facultad, digamos, mm, para hacer humor.
Luego también no saben por qué les pagan por hacerlo y también muchas veces no saben por qué les pegan, ¿no? O los censuran o los matan, como pasó en Francia por hacerlo. Ese triple, eh, ¿qué representa el juego? El humor, digamos. ¿Por qué hay gente que hace humor? ¿De qué sirve que es humor? Y por qué eso que puede ser tan premiado puede ser también tan castigado? Son muchas preguntas. Tres tremendas preguntas. Vamos de a poco. Sí. A ver, primero podemos hablar de los individuos que son los que producen el humor, ¿verdad? El rol del comediante. Y también podemos hablar del humor y la risa en las sociedades. Son dos cosas distintas, pero vamos por partes. Primero, si tú piensas, el rol de los comediantes hoy día es muy parecido al rol del Joker, de los bufones, no del Guasón en cuanto a la película. No, pero también un poco, ¿eh? Sí, pero es que hay una distinción súper importante ahí. Entonces, todavía quédate con el Joker antiguo, con el bufón medieval. Y cuando tú ves las representaciones del bufón medieval, es un personaje muy curioso, porque es un personaje que tiene un gran poder, que está siempre al lado. Piensa que las sociedades medievales eran las más jerárquicas de todas, está el rey y la reina. Si el rey y la reina deciden algo, o sea, si deciden que te cortan la cabeza, te cortan la cabeza. Y sin embargo, el bufón está ahí, siempre al lado de ellos, y es el único que tiene el poder de decirles la verdad. Y eso lo hace haciendo bufonerías, pero tú dices, ¿qué cosa más peligrosa es esa? Decirle la verdad al rey y la reina. O sea, ¿cómo este gallo no pierde la vida? Entonces, hay un elemento ahí que creo que todavía continúa hoy día en los comediantes, que es el que tiene la posibilidad de decir la verdad, bien verdades que son muy, muy riesgosas. ¿Ya? Y hay otro elemento del bufón medieval que se rescata para lo de hoy día, que el bufón medieval, después de los médicos, era el que tenía la capacidad de sanar. Entonces, ahí entramos como al rol del humor en la sociedad y qué es lo que tiene que ver como con una idea de salud profunda. En el fondo, ¿por qué intuimos que en una sociedad, en un grupo que no hay risa, no hay salud? ¿Pero eso solamente en los humanos o en los animales hay algo equivalente? En los animales hay algo equivalente. Cuando se empezó a estudiar el juego de manera seria, al principio de nuevo la idea, a ver, déjame contarte un poco como cuál era la idea que predominaba del juego. El juego se entendía como una especie de, ¿cómo se dice? Scaffolding, andamio del desarrollo. ¿Ya? Cuando se construye un edificio, uno lo construye con un andamiaje, ¿verdad? Pero el rol del andamiaje es construir el edificio. Por lo tanto, cuando el edificio está listo, el andamiaje se saca, ¿verdad? Entonces se pensaba que el juego era un andamiaje del desarrollo. El juego ayuda a construir un individuo cuando crece, somáticamente. Entonces, por eso los niños juegan, ¿verdad? Porque se están construyendo y están en el fondo desarrollando habilidades para cuando sean grandes, con la idea de que el desarrollo es algo que se termina. Entonces, por lo tanto, cuando sean grandes, el andamiaje, el juego, desaparece y dejan de jugar. Y esa es una idea que todavía es bastante universal en cómo se piensa el juego. Pero no resulta si tú miras a los humanos. Porque si tú miras a los humanos, el andamiaje, entre comillas, el juego, no se saca nunca. Somos como unos edificios que estamos siempre con este andamiaje, porque jugamos de por vida. Entonces, ya sea te tienes que replantear qué es lo que es el juego y el humor y cuál es el rol que tiene en nuestro desarrollo como individuo y en sociedades, o te tienes que replantear qué es lo que es el desarrollo y si es que nosotros como animales complejos y sociales terminamos de crecer alguna vez, ¿ya? Entonces ahí eso es como otro tema y creo que hay cosas súper importantes en ambos aspectos. Pero eso tiene que ver en el fondo con estos animales que continúan jugando y que juegan de manera compleja. ¿Y qué es lo que está haciendo eso? Pero hablando un poco del rol social de ese juego, o del humor también, ¿qué ventajas tiene para una sociedad este juego? ¿Cómo se plantea, por ejemplo, en los bonobos y en lo humano? Y también qué límites, digamos, sí, porque también es peligroso. Claro, es que a lo que iba con lo anterior es que cuando tú empiezas a mirar el juego así, nos empezamos a dar cuenta que el juego era una especie de índice, de indicador de muchas otras cosas. Por ejemplo, de la capacidad de sobrevivencia de animales.
Estudios de largo plazo hechos en osos pardos en Alaska muestran que si tú mides cuánto juegan los ocenos a 1 año y a 2 años, puedes predecir cuánto van a vivir, cuántos hijos van a tener. Y tú dices, ¿pero por qué? Y empieza, obviamente, estos son estudios controlados que dicen, bueno, a ver, están en ambientes más ricos, menos ricos. El punto ahí es que estos estudios nos empezaron a dar indicaciones del rol del juego en las sociedades. Uno es la salud del individuo, ese es un rol. Los individuos que juegan, un animal que juega es un animal sano. Y eso es increíble porque tú lo puedes ocupar como indicador para los dos lados. Tú vas a una sala de clase, vas a una universidad, y quiénes juegan, quiénes se ríen, quiénes no se ríen. Igualmente, si hay un individuo que de repente deja de jugar, muchas veces cuando tú hablas con médicos que ponen atención a esto, te dicen, aquí hay algo que pasa, todavía no sabemos qué. Y los síntomas de una enfermedad aparecen después. ¿Me entiendes? Es como un indicador de una especie de salud profunda. Eso es un rol, pero estamos hablando a nivel del individuo, ¿ya? Con su capacidad de resiliencia, de adaptación al cambio, de reconocer, por ejemplo, cuándo cambia el contexto, de poder cambiarse el contexto. Ahí hay toda una serie de adaptaciones psicológicas que podemos hablar. Pero después está la pregunta de la función en las sociedades. Y la función en las sociedades la puedes resumir como de cohesión. Porque si nos reímos juntos, nos caemos bien, queremos estar juntos. Hay un neurobiólogo que tenía una frase que era neurons that fire together stay together, ¿ya? Que en el fondo es las neuronas que se mueven juntas, permanecen juntas. Y con el juego es un poco lo mismo, que en el fondo es la risa. Cuando nosotros jugamos nos sentimos mejor. Tú a mí me vas a caer mejor si nosotros nos reímos. Si nosotros, por ejemplo, nos reímos juntos, yo voy a estar más dispuesta a contarte cosas que para mí son vulnerables o difíciles que si no nos reímos juntos. Y estos son experimentos que también han controlado para otras emociones positivas, que es distinto a estamos juntos viendo una película, lo estamos pasando bien. Si hacemos eso versus nos reímos, yo estoy mucho más dispuesta a revelarle cosas complicadas, difíciles, vulnerables a Rafael que si no. Lo que obviamente tiene un lado oscuro y un potencial de mal uso gigantesco. Eso me explica por qué mucha gente a mí me cuenta secretos cuando yo les digo, al principio les digo, no me contís, yo soy muy cupuchento y voy a contarlo a todo el mundo. Claro. Y bueno, me dice, ya, te lo voy a contar igual. Y me cuentan igual un secreto que no deberían contarme. Ahora, esto es como que el humor fuera una cosa positiva, agradable, alegre y simpática. El humor no es solamente eso, digamos. O sea, mataron a un grupo de dibujantes y está en cuestión todo el tiempo. A mí no hay semana en que no venga alguien a preguntarme por los límites del humor. Yo siempre considero a esas personas que vienen a preguntarme que son los limítrofes o los limitados, digamos, que más piensan en los límites que en las posibilidades. Pero no es un juego inocente, no es igual en ese sentido, no sé si no es igual que dos monos balanceándose juntos en una selva. Hay algo, o sí. No, el juego, una de las características del juego es que testea límites. Por lo tanto, por definición, cuando tú estás explorando o testeando límites, los vas a cruzar. Y cruzar un límite es peligroso. Entonces, ahí, de nuevo, en las representaciones medievales del bufón, muchas veces se le representa al borde de un acantilado. Y eso es súper importante, porque el peligro del juego es muy real. O sea, primero, el peligro más básico que hablábamos es que, ¿para qué? Si tú piensas, si tú eres un perro, o eres un mono, o eres un caballo, ya jugar es peligroso, porque saltar de un lado a otro, tú te puedes caer, ¿ya? Y nos caemos nosotros en el lenguaje también, porque nuestro humor es en el lenguaje. Entonces, el tema de los límites del humor está siempre reconocido y es parte inherente del humor. Ahora pasa algo que es muy interesante porque se van cambiando las normas de qué es lo que es aceptado y qué es lo que no es aceptado. Entonces ahí tenemos que hablar un poco de qué es lo que consideramos divertido, ¿verdad? Como un resumen en general podemos decir que algo es divertido cuando da vuelta el orden establecido.
George Orwell, en un ensayo del 45 que se llama Divertido, no vulgar, decía: cada broma es una pequeña revolución, en el sentido que la broma está dando vuelta el orden establecido. Sí, también hay algunas revoluciones que parecen una gran broma. Sí, bueno, claro. Pero no quiero hacer comentarios políticos en este ¿Viste? momento. Ahí tenemos una demostración in situ de los límites del humor. Pero entonces, si tú piensas en... Porque cada broma es una revolución. ¿Por qué cada broma es una revolución? Porque está dando vuelta el orden establecido y está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Una, está violando una norma, ¿ya? Violando una norma social, una norma ética, una norma de cómo funciona el mundo físico, si tú piensas en el humor slapstick, qué sé yo. Pero al mismo tiempo que está violando la norma, tú te das cuenta que esa violación no es tan mala, es benigna, ¿ya? Y el tercer elemento es que hay una cierta distancia de eso, ya sea una distancia psicológica o una distancia en el tiempo. En general las cosas nos pasan, ahora nos pasa una tragedia, lo estamos pasando muy mal y muchas veces decimos, esta cuestión va a ser divertida el próximo año. ¿Esto ahora? Sí. No. No, claro, no, en el sentido que también reconocemos ese tercer elemento de la distancia, entonces la violación de la norma, el reconocimiento que esa violación no es tan mala, o sea, que es benigna, y tres, la distancia. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que el sketch de Blanceta de los mapuches millonarios, ¿todos lo conocen? A ver, cuéntanos el sketch de los mapuches millonarios, que es súper buen ejemplo de lo que estamos hablando. No, es una familia mapuche millonaria que vive en el Palacio Cauciño, que lo firmamos ahí. Y es todo al revés, pues. Los mapuches son los millonarios, los blancos son los oprimidos, y es como una telenovela. Pero ahí, claro, hay tres elementos, digamos, hay varios elementos. La noticia, los mapuches siempre son pobres y aquí son millonarios. Luego usamos un género ya existente, la telenovela barata. Y el tercer elemento se me ocurrió, yo estoy como los políticos que siempre dicen tres cosas, pero en el fondo siempre se quedan con dos. Son tres, pero me quedo con la segunda. Y claro, y entonces siempre le digo a mis alumnos que el humor es parasitario, o sea que el humor siempre se impregna en un género existente previo, no inventa nuevos géneros, así que va creando según en una orden de... Pero claro, todo el juego estaba ahí, y eso es la pregunta que te quería hacer, pero también es importante. Pero espérame, ¿qué año hicieron Mapuche Millonario? 98. Ya. ¿Crees tú que se hiciera Mapuche Millonario hoy sería divertido? Bueno, ¿Qué creen ustedes? No, ¿por qué no? ¿sí? Bueno, Pedro Cayuqueo, que es un mapuche no millonario, pero periodista, hizo un encuentro de empresarios mapuche, de empresarios, intelectuales mapuche, hizo varios encuentros en Temuco, y en ese encuentro se reían todos los del encuentro, que eran todos mapuche y que todos eran pro mapuche, hablaban de mapuche millonario y que en el fondo lo que querían conseguir con este encuentro era que hubiese más mapuche millonario. Entonces, pero claro, lo que te quería decir es que lo que nosotros hicimos en ese chiste, que es importante de lo que estamos hablando, es nosotros nos estábamos riendo de los mapuches, nos estábamos riendo de los blancos, y queríamos y logramos que ambos se rieran con el chiste. Entonces, es que, porque tú decías, es súper bueno cuando tú y yo nos reímos de un mismo chiste. Pero lo complejo del humor, o en lo humano por lo menos, es que tú tienes que disfrutar que yo me ría de ti. Sí. Y eso, y que yo me ría de ti y que lo haga con agresión. Que alguien pueda disfrutar de un tipo de agresión contra él, es complejo, es refinado. No sé si... Es muy complejo y es refinado y necesita dos cosas. La capacidad de tolerancia a la ambigüedad, por el lado de la persona que lo recibe, y una confianza preestablecida. Pero antes de entrar a eso, simplemente quiero decir terminarlo del mapuche millonario, porque en verdad creo que es un súper buen ejemplo. Pensar en estos tres elementos del humor aplicados a este sketch. Porque si piensan, ya tienes el elemento de violación de la norma. Todos reconocemos que se están violando normas ahí, ¿verdad? Después, tienes el elemento también de reconocer que la violación es benigna, que obviamente que Blanceta no tenía mala intención.
Y tercero, también tienes un balance perfecto entre la distancia. Hay una distancia en el tiempo hoy día, pero también es relativamente cercano. Yo pensaba, si el sketch de Mapuche Millonario hubiera sido Maya Millonario, o Inca Millonario, no sé, no sería tan divertido. Egipcio millonario no sería divertido para nada, ¿no? No, no sería nada más divertido porque está demasiado lejos de nosotros. Entonces, ahí también creo que hay un elemento que sirve para pensar del humor. ¿Cuál es esa distancia? Y si lo hubieras hecho, obviamente, hace un mes atrás, yo hubieras dicho Catrillanca Millonario, eso no es divertido para nada. Porque ahí ya estás demasiado cerca. Entonces, si tú piensas en estos tres elementos como una especie como de termostatos que se regulan para arriba o para abajo, uno puede empezar a tener como intuiciones y puedes empezar a ser como una especie de etnógrafo del humor. Puedes observar el humor en su medio natural y empezar a tener insights. ¿Por qué esto es tan divertido y por qué no? Y también por qué a algunas personas les causa algo más humor que a las otras, porque obviamente nosotros mismos variamos en nuestra propia tolerancia, en lo que consideramos que, no, una violación a esta norma, eso sí que es sagrado, eso que no. Otro ejemplo, esto es un experimento que se hizo cuando se presentó que había una iglesia que quería reclutar feligreses, ¿ya? Entonces la manera para reclutar feligreses de la iglesia era una rifa de un jeep, así de un jeep increíble, carísimo. No sé qué ejemplo de un jeep, ya, pero un Porsche, ponte tú. Entonces, un Porsche en un jeep, pero claro, bueno. Y todos estaban viendo quiénes se reían con esto y no. Inmediatamente hubo una separación muy clara. La gente que no era creyente se rió al tiro, porque ambos grupos reconocieron que era una violación de la norma. En general, las iglesias no reclutan feligreses ofreciendo un bingo de un jeep. Pero el grupo que lo encontró divertido eran los que consideraban que la violación de la norma era benigna y era una distancia adecuada. Eran los que no creían. Los que creían reconocieron que esto no estaba bien, pero no era tan divertido. Entonces, bueno, ese... ¿Pero por qué tendría que yo aceptar? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué debo aceptar que se rían de mí? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué yo soy Charlie? O sea, sí. ¿Por qué habría que aceptar? ¿Por qué esta agresión? ¿Y qué sentido tiene? Estoy hablando no solo en los humanos, sino también en los animales, digamos. Yo sé que los bonobos son un tipo de primate que no agresivo o muy poco agresivo. ¿Nuestro humor es más chimpancé en ese sentido? ¿Tiene un elemento de agresión o no? El humor es como un caleidoscopio. Varía mucho en cuántos elementos de agresión tiene. Y en general, mientras más confianza tengamos, más elementos de agresión podemos tener y menos señales de que estamos produciendo humor podemos hacer. Déjame explicarte. Cuando en animales, los animales que tienen mayor capacidad para producir daño, por ejemplo los carnívoros, cuando tú observas el juego de los cánidos, de los lobos o de los perros, que tienen obviamente una gran capacidad para producirse daño, porque tienen colmillos, te puedes matar, y su juego involucra mostrarse las zonas vulnerables, las señales de juego son muy claras. Un perro, que es un perro grande que juega con un perro chico, se hace esta cosa que es la señal de juego, que es cuando ponen, no te lo voy a hacer, cuando ponen las manos abajo y levantan la parte de atrás y en general tienen sonrisa. Esas señales son más pronunciadas entre animales que no se conocen, entre animales que tienen mayor capacidad de producirse daño y cuando el juego es más fuerte. ¿Ya? Si yo te conozco, yo puedo llegar y hacerte así, porque ya tenemos una confianza preestablecida. ¿Cachai? Entonces, en general, las señales de juego son muy importantes. Tú abres un espacio y pones globos, pones música, tú estás de alguna manera demarcando el espacio, estás diciendo, usted ahora cuando entra aquí, entra a un espacio de juego. Cuando tú no conoces a la gente, tú tienes que ser súper claro en que estás haciendo una broma. En las parejas en general, no, y en las familias no hacen eso, pues están completamente serios y se dicen unas pesadeces, porque tienes
tienes confianza preestablecida. Entonces, hay dos elementos que interactúan. La historia de la confianza que se ha construido anterior y el peligro de la broma. Sí, hay algo, nada que me estoy saliendo del tema, pero es importante, digamos. Gran parte de los problemas que existen hoy en día con el humor o con el escándalo se basan en que justamente por internet, o sea, por redes sociales, por Facebook, no existen esas señales. Sí. O sea, te lo digo yo, me ha pasado mucho a mí, no es por ser egocéntrico, pero es la única persona que conozco yo. Estamos observando el humor en los animales en su hábitat natural. Que así yo, me parece muy yo nunca he apropiado. tenido problemas en la vida real con ningún chiste, digamos, aquí hay alumnos míos. Porque claro, porque hago lo que tú decís que hacen los perros. Pongo cara de, hago gestos de, dejo muy bien claro que lo que voy a hablar ahora es comedia. Pero claro, eso en redes en comunidades donde son cada vez más grandes, como las nuestras, en que la interacción es cada vez... Sí, claro, porque tenemos interacciones donde no estamos teniendo interacciones cara a cara. Y eso es un tremendo tema y un gran problema, porque obviamente cada persona que conoce a Rafael se da cuenta que son violaciones benignas, ¿no? O sea, no tienes por qué responder, pero... pero claro, el tema de las redes sociales es que, por eso es que hay una línea de argumento que dice que los emojis evolucionaron para eso. O sea, como si tú estudias como el lenguaje digital. En el fondo no hubo una compañía que inventó los emojis y los vendió. Nosotros mismos nos dimos cuenta que en esta comunicación le faltaban elementos multimodales. Multimodales, en el fondo, que las letras no bastaban. Entonces empezamos a poner dos puntos y un cierre paréntesis para decir, esto es divertido, estoy moviendo la cola, es una señal de juego. Y esto ha seguido avanzando. Y quizás esta petición por empatía, que es tan fuerte, que es como, ten más empatía, te voy a matar. Esta petición por empatía tiene que ver con eso, con comunidades tan grandes que es casi imposible conocer a la otra persona. Entonces se necesita como que si vamos a vivir en un mundo global, multimundial, en que una persona en Australia o en Sudáfrica está en contacto conmigo tanto o más que tú, yo necesito la empatía porque si no va a ser imposible comunicarnos, digamos. Yo no sé si la empatía es la solución. No, yo tampoco soy un enemigo total de esa palabra, pero yo creía la simpatía, que me parece mucho más simpático. A ver, es que ahí hay dos cosas que creo que hay que separar. Una es el tema fundamental que nombraste, que son de las sociedades grandes, que no hemos hablado, pero nuestro gran problema reciente es que la complejidad de las sociedades donde vivimos es mucho más grande que antes y los números son mucho más grandes. Entonces, obviamente, si estamos en un grupo de 30 personas donde nos conocemos, donde hemos tenido una historia, en el fondo yo sé que si estoy jugando tú, ya tenemos una historia pasada que tú sabes que yo no te deseo mal. Entonces, el humor puede ser mucho más peligroso ahí. Pero en grupos grandes empieza a ser mucho más complejo. Entonces, ahí eso tiene que ver con la capacidad psicológica de la tolerancia a la ambigüedad también. En general, el humor tiene que ver con tolerancia a la ambigüedad. De partida tú estás estableciendo una situación que es ambigua, que no sabes cómo se va a resolver, que no sabes el final del chiste. Las personas que tienen mayor tolerancia a la ambigüedad producen mejor humor y disfrutan más el humor, tienden a ser más creativas, qué sé yo. Pero las personas bajo estrés, mira, creo que Adorno tiene una frase que es la falta de tolerancia a la ambigüedad es la señal de una personalidad autoritaria. Y creo que eso es cierto, el autoritarismo tiene que ver con que yo no tolero la falta de ambigüedad. Y eso es un problema hoy día, porque en el fondo no tienes un intercambio de nada, no estás reconociendo que las personas son inherentemente complejas, las sociedades son complejas y hay ambigüedades. Creo que el humor tiene un rol súper fundamental en eso y defendería el humor hasta morir. Y llevaría, como diría algo no diga así. Eso porque pueden matarte. No, pero es que es importante, lo sé, por Charlie Hebdo y por todo. Pero creo que, claro, hoy día se habla del free speech como
como La una libertad de- característica tan importante de las democracias, pero creo que deberíamos tener una campaña como por el free laughter, o sea, el humor libre, porque si perdemos la capacidad de reírnos de los otros y de nosotros mismos, Pero yo el argumento de la gente que es enemiga del humor, que es cada vez más mayor, es que el humor es una forma de crueldad, es una forma de violencia, es una forma y que se empieza con un chiste y luego se termina matando a las personas, y que el humor denigra y de alguna forma es una forma de agresión. Mi respuesta, no sé si está bien o mal, tú eres científica, es que prefiero esa forma de agresión a otras. Entonces, la respuesta de ellos es, ¿y qué tal si no hay ninguna forma de agresión? ¿Y qué tal si vivimos en un mundo en donde no hay ya crueldad, violencia y no hay que tolerar una forma de agresión? Y yo les digo que, o pienso que es imposible o improbable, y no pienso que sea bueno un mundo sin agresión. Pero eso no lo puedo decir, en voz alta, así no, que apaguen el... no Pero desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista biológico, ¿existe la posibilidad de un mundo sin agresión? ¿Es bueno? Los bonobos son siempre citados como un ejemplo de una sociedad donde por lo menos no hay infanticidio, donde donde no hay violación de los machos, donde no hay... no hay coerción sexual. Claro, no hay No hay coerción sí. ya. ¿Cómo respondes tú? Uno, todas las sociedades, todos los sistemas complejos tienen conflicto a todos los niveles de organización. Creo que esperar que no tengamos conflicto es no saber cómo se organiza la naturaleza. Tú, adentro de cada individuo hay conflicto genómico, adentro de cada familia hay conflicto, adentro de cada país hay conflicto. Yo no demonizaría el conflicto, más bien lo que es importante es que para que podamos coordinarnos, para que podamos producir, en general el conflicto se mantiene bajo un cierto nivel. Y ese ha sido como la genialidad de sociedades como los bonobos. No es que ellos sean una especie de ángeles que no tienen conflicto, pero lo mantienen bajo un nivel que no llega a mayores. ¿Cómo lo hacen? Entonces, no llega, por ejemplo, y es una tremenda gracia, porque si tú piensas, nosotros como seres humanos tenemos cerebros 3 veces más grandes, obviamente siempre se dice, hemos llegado a la luna, hemos hecho grandes cosas, pero no hemos solucionado algunas cosas que otras sociedades animales sí han solucionado, como cosas que uno diría relativamente simples, como es el derecho a vivir, no solamente en paz, sino a vivir sin el miedo que yo voy a morir a causa de otro individuo de mi misma especie. O sea, yo me puedo morir de distintas maneras, pero a mí no me va a matar otro ser humano. Nosotros los humanos no podemos decir eso. Los bonobos en general sí, se pueden caer de un árbol, se los puede comer un leopardo, pero no tienen infanticidio, homicidio, lo que sí pasa en otros animales. Y ahí, cómo lo hacen ellos, obviamente tenemos que tener cuidado en entrar en la falacia naturalista, porque somos especies distintas, pero sí hay principios de cosas que puede aprender. De partida son sociedades mucho más chicas, ¿ya? Entonces, por eso te vuelvo a decir, el problema de la complejidad social es un problema que es otro tema, pero que eso no hay que olvidarse de las escalas que estamos hablando, ¿ya? Pero lo bueno, las hembras forman coaliciones. Entonces, hay ejemplos bastante obvios de lo que está pasando hoy día en ese respecto. Pero si piensa desde el punto de vista, si tú eres una hembra mamífero, ¿qué es lo que tú no? Es lo que soy. Que eres un mamífero, pero eres un macho mamífero. Pero si tú eres una hembra mamífero, ¿qué es lo que a ti te importa muchísimo? Que no te maten a tus niños, ¿verdad? Porque para una hembra mamífero producir un infante es muy lento, es muy costoso. ¿Ya? En realidad, y el tema del infanticidio para las hembras mamíferos es muy malo. Entonces, cuando las hembras, como las sociedades bonobos, se juntan, ellas tienen mecanismos para reducir la violencia, ¿ya? Pero entonces eso es algo que pasa en los bonobos y es algo que obviamente tiene matices súper interesantes para nosotros, pero yo creo que deberíamos quedarnos en el humor porque ese es otro tremendo tema, pero que tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo, que es el nivel de conflicto y que si podemos esperar que no haya conflicto. Yo creo que el conflicto va a existir, el tema es que cómo lidiamos con el conflicto. Me parece que la idea que tú tienes de que prefieras la crueldad del humor que la crueldad en vivo y en directo es una idea muy del siglo XVIII
de qué es lo que es el humor, no sé si de ahí la sacaste, ¿ah? Pero Freud tenía una teoría del humor que era del pent up released energy, que en el fondo él pensaba que existen cosas prohibidas que tienen que ver con el deseo, con la agresión, con la crueldad, y que nos reímos cuando en el fondo nos podemos reír de eso. O sea, cuando en el fondo liberamos energía al reírnos de eso, que en el fondo que estas cosas existen y que hay que lidiar con ellas de una manera u otra, ¿ya? O sea, es como, sí, van a estar, son parte de nosotros y que el humor es una manera de lidiar de eso. Eso es una idea muy freudiana. Yo creo que hay componentes que son válidos en eso. Y creo que el humor tiene una función muy importante también de distendir los ambientes. También tiene una función que es como de explorador, de exploración más allá del límite, digamos. Sí, es que espérame, antes de entrar a eso, quería decirte algo con lo primero que tú dijiste. Yo creo que el alegato que se le hace al humor es súper válido, ¿ah? Porque yo creo que sobre todo también lo sentimos las mujeres y lo vemos mucho en las redes sociales, que dicen, oye, tú te estás en el fondo sacando los pillos, que estás haciendo una broma, pero en el fondo estás siendo cruel, Y eso es súper interesante de analizar, porque en el fondo inconscientemente estamos diciendo, me estás traicionando en la ley mamífero de cuando yo doy una señal de juego, es juego de verdad. ¿Cachai? Y ese tema es súper interesante, porque hay una especie como de ley mamífero, que si yo soy un perro y estoy moviendo la cola y tengo una sonrisa, y yo soy un perro mucho más chico y juego contigo, y tú me persigues y me pones en el suelo y me pones los colmillos, como entendemos los dos que estamos bajo la ley del juego, y la ley del juego mamífero es que estamos empujando los límites, pero yo no te voy a dañar. Y claro, si soy un perro más grande, de repente te empujo un poco más y tú, y dices, te pido perdón, y luego seguimos, porque también se reconoce que se pueden cometer errores. Pero es muy interesante mirar el juego de los animales ahí, porque es como si se subentendiera que nos damos la señal, entramos en este espacio liminal, que es un espacio protegido, y vamos a empujar los límites, pero nadie pretende en verdad dañar al otro. Un ejemplo de esto es en Game of Thrones. Sí, ella es como antiguo, pero bueno, Rafael no lo vio, pero en Game of Thrones en el fondo todos se matan todo el tiempo, ¿verdad? Y hay grandes batallas y hay escenas de tortura y es muy violento. Y todos los fans, uno lo acepta como, bueno, es lo que es. Y hubo un episodio, que es el episodio del matrimonio rojo, el Red Wedding, cuando va la familia a un matrimonio y matan a la familia, a los Stark, en el matrimonio. Y fue súper interesante observar la reacción de los fans en internet después, porque todo el mundo fue lejos, como una violación a una especie de principio básico. Esto no se hace. Si tú me matas a mí en una batalla, es como, bueno, mala pata, pero es como dentro de las reglas. Pero en un matrimonio es como un espacio de juego social. Estamos relajados, estamos sin arma. Entonces yo siempre pensé en eso en cuanto a como un instinto mamífero de que esto no. Como que estábamos jugando y me mataste y sabías que lo ibas a hacer, ¿ya? No fue una equivocación. Entonces creo que ahí hay algo bien interesante en los alegatos que se hacen y uno los reconoce, porque es verdad, como los humanos somos complejos y somos maquiavélicos, también tenemos risas falsas, también ocupamos esta especie de regla mamífero de que, ven, esto es el humor, para hacer cosas que no están cumpliendo con la regla mamífero, el humor, ¿me entiendes? Entonces creo que el alegato es válido. No, pues claro, porque lo mismo que te dices tú, si yo estoy en un show de humor, llego desarmado, digamos, y si yo empiezo a insultar de manera violenta, claro, estoy agarrando a alguien desarmado que no puede responder, claro, y además es un lugar de poder. El humorista tiene poder mientras está en el escenario. Pero se subentiende que con ese poder tú no vas a dañar al otro a propósito.
Hay un video típico que muestro que creo que ilustra eso súper bien, que lo llamo, hay un grupo, una constelación de tipos de juego que hacen los bonobos que se llaman los juegos, le puse los juegos de la confianza, porque en el fondo tiene justamente disparidad de poder y son juegos donde hay un individuo que tiene mucho más poder que el otro y el otro individuo toma riesgo, pero toma riesgo sin coerción, completamente voluntario, que tú decís, ya esa situación, si tú lo piensas, es curiosa. Si hay un individuo que tiene más poder que yo y yo soy más chico, más débil, de menos autoridad, qué sé yo, ¿por qué voy a tomar un riesgo voluntariamente? Pero no solamente el chico, el más débil, qué sé yo, toma el riesgo, sino que además lo encuentra divertido, lo pasa bien. Entonces, en las dinámicas de ese juego lo que pasa es que en el fondo el individuo que es más grande, que es más poderoso, si bien tiene más poder, no daña al más chico. Entonces, lo divertido, la risa, tiene que ver con, estoy tomando este riesgo, reconozco que tú tienes más poder que yo, pero no, tú no me vas a soltar. En el fondo, por ejemplo, hay un mono que está en una rama muy alta y es muy grande y agarra a uno chico y lo balancea. Y el chico no lo tiene agarrado así, como en la escena de Cliffhanger, no sé si tú te acordás, sino que el grande lo tiene agarrado así. O sea, el grande lo puede soltar. Y tú decís, piensa en esa característica, sí es muy raro lo que hacemos los animales en el juego. Pero los humanos hacemos algo más raro todavía, que hacemos que el chico balancea al grande. Quiero decir que alguien con menos poder, Sí. un humorista, ponte tú, Kramer, que tiene 800 millones menos que el presidente Piñera o cualquiera de los que, o don Francisco, va y se ríe de él. Y el poderoso, el que tiene poder, el que tiene dinero, o el que está dispuesto y tiene que aguantar. Sí, pues que ese es el bufón medieval. Sí, por supuesto, ¿cachai? pero es raro ese equilibrio de poderes, digamos. Sí, Es como que... pero es que por eso te digo que es muy, muy, muy importante y muy necesario que no se pierda. Porque, por ejemplo, otra cosa, mira, el humor a nivel diádico o poliádico, en el fondo en grupos pequeños, creo que tiene una equivalencia en el rol de los carnavales. Si de nuevo, mirando el medioevo, tú tienes ambas cosas. Uno, los bufones que se ríen, el Kramer que se ríe de Piñera, o el bufón que se ríe de la rey y la reina, y les dice, oye, tú estás haciendo esto. Pero al mismo tiempo también tienes, más a nivel colectivo, si piensas como a distintas escalas de complejidad social, tienes carnavales, que son espacios de 3 días, una semana, donde de nuevo es lo mismo que el humor. El orden establecido se subvierte. El bufón se disfraza de rey, el rey es el mendigo. Se puede decir esto de lo otro, se Claro. cambian las reglas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ya un mes y medio? No, pues que no duran un mes y medio. Bueno, es que De la está- misma manera que nos jugamos todo el tiempo, de la misma manera que no nos estamos riendo todo el tiempo. Lo que te estoy diciendo es que creo que el humor, Kramer riéndose de Piñera, Buffon riéndose del rey, es una manera muy importante y muy necesaria de dar vuelta al orden establecido, de ¿cómo se dice? Release, de sacar eso. Y que a nivel de sociedad los carnavales también cumplen esa función. Entonces ahí podríamos ponernos a especular qué ha pasado con Chile ahora en el sentido que uno, si teníamos el humor reprimido y si teníamos, más encima no tenemos no tenemos carnaval, y qué rol ha cumplido eso en lo que nos ha pasado, porque no hemos tenido esos espacios. Que es un poco salirse del tema del humor, pero creo que me entiendes, que es la misma función, pero a una escala más grande. ¿Tenemos preguntas del público? Hay un micrófono. ¿Aló? Hola Isabel. Cuando hablaste de que los bonobos estaban, el que tiene menos poder, que juega y se arriesga con el que tiene más poder, ¿eso ocurre entre un mono niño con un mono adulto o ocurre entre bonobos adultos con distinta jerarquía también? Ambas cosas. Y cuando son dos adultos, ¿cómo ocurre? ¿Puedes contarnos más de eso, por favor? Sí, el juego entre adultos toma muchas formas. En general, los machos juegan entre sí. Y los bonobos son relativamente egalitarios, pero hay diferencias de poder. Entonces, por ejemplo, las formas que toma son
en general son juegos lo que se llama rough and tumble, o sea, estás jugando fuerte, te persigues, te haces cosquillas, qué sé yo, pero también hay muchos balanceos. Hay un ejemplo que me queda en la memoria particularmente fuerte de esto, que en un encuentro entre distintas comunidades, que piensa que cuando dos comunidades se encuentran es peligroso, porque las tensiones están mucho más altas, porque obviamente no nos conocemos también. Hay dos machos adultos que jugaron, uno era el macho alfa del grupo que estaba encontrándose con el grupo de estudio y el otro era un macho joven del grupo de nosotros. Y el juego consiste en empujarse, tienen cara de risa, qué sé yo, pero en un momento el macho joven le toca los testículos al macho dominante. Y es como una especie como tienen como con un ritmo. Y están como literalmente así como empujándose. Y obviamente es divertido para uno como ser humano cuando tú lo observas, porque puede hacer todo tipo de broma al respecto, pero al mismo tiempo lo encuentro muy interesante y muy profundo porque piensa lo peligroso que eso es. Lo peligroso que eso es, y sobre todo cuando tú sabes los tipos de agresión que existen en chimpancé, cuando los distintos grupos de chimpancés se encuentran y hay homicidio de chimpancés macho a otro, no solamente los matan, sino que además muchas veces hay mutilación de genitales. Si tú piensas, los genitales son obviamente la parte más vulnerable del cuerpo macho. Aparte el ego, pero eso es otro tema. Estamos hablando del cuerpo. Las dos cosas cuelgan. Claro, las dos Son cosas incómodas. cuelgan y las dos cosas no se pueden tocar. Entonces, No se pueden, pero pero ya no, se puede tocar, pero no, ya entramos con en delicadeza. Claro, no. Mejor no entremos a temas peligrosos. Pero lo que es interesante es que en el fondo tú estás viendo ahí una representación física de lo que pasa muchas veces en el humor en nosotros. ¿Por qué jugamos con cosas que son vulnerables? ¿Y por qué justamente eso es importante? ¿Cachai? O sea, creo que tratar de abogar por un humor que sea simplemente tocar el brazo, clean fun, como decía Orwell, es humor sano, está bien, pero hay algo que tiene que ver por qué los perros juegan con los dientes, los colmillos en el cuello, por qué los bonobos, un macho está empujando los testículos a otro macho. Son juegos peligrosos, pero juegos que se establecen dentro de este nicho reconocido de estos juegos es confianza, yo no te voy a hacer daño. Ahora tú, los argentinos dicen que es un toca pelotas y hablan de me estás tocando la pelota. O sea, quiero decir que quizás es una sobrevivencia de esta idea, digamos. Una de las primeras charlas que hubo en este instituto fue con Cosme Portocarrero, que escribió un libro que se llama sobre la palabra huevón. Era un libro serio de un lingüista sobre la palabra huevón y todo su significado y toda su implicancia. Veo que hay una sobrevivencia de este juego en nosotros, digamos. No lo había pensado con eso, pero claro, puede ser, sí. O sea, muchos... O una huevada lo que estoy diciendo. No es una hueá. Muchos de los apodos, si piensas también podría hacer el mismo análisis de los apodos. El chico, el feo, el gordo, el guatón, la vieja. Entonces, en el fondo, todos los apodos que ocupamos en Chile son apodos que son como medios denigrantes. Pero los entendemos que son de cariño. Es esa subversión de esa regla que creo que es importante. Claro, pero lo que quiero decir que quizá cuando la gente dice este es un tipo de un tocapelotas, está hablando de este momento entre en que uno acepta que te estén tocando las pelotas, digamos, y que eso es una frontera muy, muy curiosa, pero es interesante que se use este término y no toca... Sí, no toca codo, que tú decís, bueno... O pene, digamos. Claro, sí. El pene está mucho más vacío de significado, digamos, de significante y mucho más vacío de humor, digamos, que los testículos. Bueno, es un tema para otra charla que vamos a hacer. No, pero... El testículo y la civilización. Se llama. Ya tiene título, ya, un panel de expertos. Expertos también, ¿ah? ¿Tenemos más preguntas? Sí.
Bueno, muchas gracias primero, muy interesantísimo todo. A nivel, al menos en psicología social, se habla de que existen ciertos grupos sociales que son más sensibles, por ejemplo, hacia el humor como una forma de manifestación de prejuicio, como la ventana normativa, ¿no? Los políticos son mucho menos sensibles que, por ejemplo, las minorías sexuales, ¿cachai? En términos de que la identidad TACFEL, ¿no? Se forma mucho más en las minorías sexuales a través, por ejemplo, del maltrato, el humor, el disparagement y todo esto. En el caso, por ejemplo, de sociedades no humanas, ¿cachai? Tú me decís que en realidad la sensibilidad va en el cuerpo de las bestias, ¿no? Pero ¿existen grupos sociales también que puedan ser más sensibles a la manifestación de ciertas cosas como juegos que más agresivos, qué sé yo? Claro, es súper buena la pregunta. La manera de verlo sería ver dentro de un mismo grupo los animales que tienen menor jerarquía o tienen un estado físico más débil, que han comido menos, que están más vulnerables por alguna razón. Eso es lo que estás preguntando, ¿no? Si existe el equivalente de los políticos dentro de los bonobos, el político puede aguantar todos los chistes, tiene que aguantar y no se puede ofender con nada. Y la verdad es que es cierto que tienen una tolerancia, por lo que yo lo conozco, bastante fuerte al chiste. ¿Existe el equivalente dentro de la jerarquía animal a eso? ¿A animales que están más preparados para...? Sí, o sea, diferencias en personalidad existen en todos los animales, incluso en las abejas. Un componente de la personalidad es la tolerancia a la ambigüedad. Eso es un componente muy importante de cuánto se tolera el humor. Otro componente es la extraversión. Otro componente es la tolerancia al riesgo. O sea, de partida ya en términos de diferencias individuales, eso existe. Lo que tú estás preguntando me parece que es más bien en cuanto a los grupos. Déjame quizás, dime Andrés si me equivoco, ¿eh? Pero se supone que lo que está diciendo Andrés es que los grupos que tienen más tolerancia al humor son los grupos más poderosos y los que tienen menos tolerancia en lo humano, digamos. Se supone que las minorías sexuales que han sido humilladas, que están en situación de debilidad, tendrían menos tolerancia al humor que los políticos que se suponen que son poderosos. ¿Es así en el mundo animal, que los más fuertes o que la tolerancia a la ambigüedad es parte de la fuerza? La analogía sería difícil llevarla porque hay dos cosas que se cruzan. Una, por ejemplo, a nivel más básico, los animales que son más tolerantes al humor son los chicos. Entonces los chicos son más débiles que los grandes. Entonces ahí en ese sentido ya no se cumple, porque los chicos encuentran todo divertidísimo, ¿ya? Pero lo que sí yo te diría que se cumple es que de una manera casi universal, y esto vale para ratas, perros, primates, etcétera, el estrés y el miedo hace que el humor desaparezca y que la tolerancia al humor disminuya. Entonces creo que ahí es importante cuando tú estás pensando como qué lugares, qué contextos, qué individuos están más expuestos al estrés y al miedo. Porque nosotros mismos, o sea, entramos a un lugar, como que leemos el contexto y vamos a hacer o no una broma, y si el ambiente es tenso, no es divertido. Entonces, eso es muy universal en los mamíferos. Porque obviamente el juego es riesgoso, entonces hay algunos contextos en que hacer broma no es divertido. ¿Más preguntas? ¿Tatiana? Oye, perdón que te quiero poner un poquito el contexto desde donde voy a preguntar. Disculpen que lo haga. Trabajo con organizaciones y sobre todo con el foco de poder que las organizaciones se transformen para el desarrollo sostenible. Entonces me aparece esto de los egos. De los egos y tocarse las pelotas. Muy peligroso. Hasta a mí se me acabó la tolerancia a la ambigüedad ahí. Entonces, ¿veis algo que tenga que ver con la construcción de la identidad? ¿Hay algo como la identidad y el ego en los bonobos que podamos hacer algún símil que me permita a mí pensar, por aquí me puedo meter a jugar con los machos alfa de las organizaciones? Y la identidad es peligrosa. Mira, más que hacer símil, yo creo que tiene que ver
con tocar las cosas que son fundamentales para una persona y las cosas que son peligrosas. Y ahí tú tienes que evaluar, en el fondo, lo que se llama la curva de Wundt de la novedad. Déjame desarrollar eso, que tenía que ver, de hecho tú me habías empezado a hacer la pregunta de la exploración. Hay una curva que tiene que ver con cuándo encontramos la exploración interesante, divertido, entretenido, vamos para allá, y cuando no, y cuando es realmente demasiado. Si tú piensas en una curva de Gauss, ¿ya?, que sea un poco de diferencia, de novedad, y es como, ya, ok, esto es divertido, pero no es tan divertido. Y tú vas aumentando la novedad, la diferencia, la cantidad de lo nuevo. Esto vale para el arte también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la literatura o en el cine. Entonces, tú estás acostumbrado a ver siempre, qué sé yo, comedias románticas. Y ves una comedia romántica que es un poco distinta. Esto es como más choro porque yo ya lo conozco, pero me añade un elemento nuevo. Y la disfrutas más. Y después de repente la comedia romántica tiene más elementos, y después empieza ya a ser súper rara, como una especie de, como de cine francés, posmoderno, no sé qué cosa, perdón Rafael, y dice, no, esta cuestión ya con música de Philip Glass, y digo, no, yo no, y tanta novedad, fue demasiada novedad para mí. Entonces, ¿cómo se llama? Punch Love. Una de Pray. P.T. Anderson, que es con Adam Sandler, que es muy buena, pero que es exactamente lo que estoy diciendo, que es, es como una comedia romántica totalmente loca. ¿Ah? No, no lo he visto, pero claro, pasa con nuestros gustos literarios, con nuestro del cine, de la música. Sabemos, es como me gusta el rock, pero ya esta cuestión tiene acordes disonantes, demasiado raro para mí. Entonces, es súper importante, yo creo, entender eso, porque esa curva del disfrute de lo nuevo te indica dos cosas. Uno, que tú puedes como cuantificar y pensar en cuántos elementos nuevos, o sea, cuánto está ahí empujando el límite de la exploración. Y dos, pensar en tu audiencia, ¿cachai? Y pensar en tu audiencia en cuanto a si estás trabajando con un grupo de señores de 60 años, en realidad les puedo dar este tipo de película y les puedo jugar esta es su entidad, este es como su rango de comodidad. Pero también pensar que las personas adquieren experiencia con el tiempo. Entonces, si tú estás trabajando con personas en el tiempo, los vas moviendo. O sea, la curva de Wundt se mueve en el tiempo y en el desarrollo de las personas. Por eso es que nosotros, si bien también nuestros gustos y la complejidad de nuestros gustos cambian en la literatura, en el cine, qué sé yo. Te doy un ejemplo, de nuevo, creo que los ejemplos con los animales son tan básicos que son fáciles de entender. Yo tuve una muy mala idea por mi propia curva de novedad de Wundt de criar un perro lobo, ¿ya? Entonces, algo que en general la gente normal tú dices, no, yo digo, no, yo esta cuestión me la puedo. Bueno, claramente la realidad me demostró que era una mala idea, pero ese no es el punto. El punto es que al criar este perro lobo, yo aprendí muchas cosas. Ella era nieta de un lobo de verdad que yo conocía. Ella jugaba con una pelota. Entonces, este cachorrito encontraba que jugar con la pelota era súper divertido. Y yo me empecé a dar cuenta que con el tiempo ella echaba la pelota debajo de los muebles y los empezaba a correr, a levantar para rescatar la pelota. Entonces yo, que no entendía todavía esto, dije, pobre perrito, hay que ayudarlo. Se le perdió la pelota y yo levantaba el mueble y le daba la pelota. Y después caché que era como, no, era como humano imbécil, no entiendes. Todo el punto de mi juego es que le estoy aumentando la complejidad a mi juego. Ella encontraba divertido irse de la comedia romántica a la comedia romántica con un twist a Tarantino, ¿cachai? En animales inteligentes pasa algo, que empezamos a disfrutar el aumentar la complejidad, pero eso tiene un orden. Entonces, tu pregunta de cómo trabajar con gente creo que tiene que ver con pensar la cantidad de novedad a los cuales tú los expones, ¿ya? Porque eso se gradúa y eso va cambiando en el tiempo. Disculpen. La tolerancia a la ambigüedad, ¿sí?
es sabido, por ejemplo, que la gente que es creyente, y la mayoría de las investigaciones muestran esto, la gente creyente es mucho menos tolerante a la ambigüedad. Sin embargo, son personas que encuentran que las cosas son más graciosas per se, todos los estímulos cómicos. Sí, eso es lo que muestra. Todos los estímulos cómicos, incluso humor gallows, como la cuestión mucho más agresiva, salvo algunas excepciones. En ese caso uno podría decir, en realidad la cuestión no tiene tanto que ver con el sinsentido o la cuestión del juego como el juego paratélico, ¿cachai? Como la cuestión de no hay una finalidad, ¿cachai? Porque cuando tú le quitáis la finalidad a algo, entonces es un sinsentido, y el sinsentido es una cuestión absolutamente no religiosa, etc. En el caso del juego de animales, está ahí hablando también de una cuestión sin sentido, porque nosotros, los humanos, mantenemos nuestro juego de la infancia, pero después siempre le agregamos un sentido. ¿A qué te refieres con el sentido? A ganar, por ejemplo, una discusión, a utilizar, por ejemplo, la ironía o el sarcasmo, la sátira, con la finalidad de ridiculizar a alguien. Siempre voy hacia algún lado, ¿cachai? Siempre tengo una meta. ¿Estás hablando de tu humor, oye? Yo creo. Toda forma de juego adulto tiene esa cuestión, la de ganar, por ejemplo. Los juegos, es que ahí la palabra, es que el castellano tiene la palabra juego. En inglés se distingue entre play y game. Y creo que lo que tú estás hablando es de game. No. Los games tienen finalidad. Jugamos un partido de ajedrez o de fútbol o de Metrópoli o lo que sea y hay un resultado, es un 1-0. Está claro. Primero que nada, hay que ganar. Y segundo que nada, está claro que queremos ganar y que es claro quién gana. Yo creo que esto es más un termostato. Hay juegos que tienen mucho más sentido, finalidad, que en el fondo quiero ganar algo, y hay juegos que son más autotélicos, que en el fondo es más el juego en sí mismo. Por ejemplo, creo un ejemplo bueno es una pichanga de fútbol en la playa o un baile en una casa versus un baile profesional. Cuando estamos bailando o se organiza una fiesta en una casa, salvo algunos ejemplos, en general no bailamos para ganar. No, claro, Rafael, no sé. Hay actividades, en el fondo creo que hay actividades que son el juego por el juego por el placer. Y hay actividades que son más competitivas. Pero no lo separaría en una forma binaria. Creo que tienes un espectro súper amplio de eso. Yo quiero contestar la primera parte de la pregunta. Los católicos tenemos una tolerancia a la ambigüedad increíble. Imagínate que hemos tenido, con los papas que hemos tenido, y los obispos, y todo lo que nos... O sea, ser católico es tener una tolerancia a la ambigüedad y también tener mucho sentido del humor, si no, no se entiende, digamos. No sé, estoy respondiendo para mi feligresía. No, y también estás tolerando la ambigüedad más grande de todas, que al final me voy a ir al cielo o no me voy a ir al cielo, no tengo idea. Eso no sé cómo lo aguanta. No, además que todo es cómico. Pues se supone que uno va a ir al cielo, pero no en espíritu, no, sino que va a ir en cuerpo y alma. ¿Y dónde va a caer tanta gente? En cuerpo y alma, y además, no sé, bueno, la pregunta es de qué edad, porque claro, si me voy de cuerpo y alma, ¿con qué cuerpo, con qué alma? Podemos elegir el cuerpo a los 20 años, pero el alma de los 70 sería más interesante. Claro, entonces es bien incomprensible, y que el paraíso sea una piscina llena a rabiar de gente que puede estar con muy malos olores. Espero que eso lo tenga solucionado. Pero allá arriba. ¿Ah? Pero claro, la gente cree que va como un espíritu y que uno va, y además vamos a estar cantando. Chuta. Entonces no, si esto si no es humorístico, no sé qué puede ser humorístico. ¿Verdad? Sí. Que en los humanos el humor en cada familia es distinto y es una manera de reconocerse entre miembros de una familia, ¿no? Como que, de hecho, uno tiene unos chistes que otra gente encuentra muy fome y así. Quería saber si en los bonobos también pasaba eso, si en realidad los juegos que tenían eran juegos como generales, así como estándar, o en realidad uno podía reconocer diferencias entre familias, como ciertas complicidades. Sí, es súper buena tu pregunta, es tan cierto, porque también tiene que ver con el lado oscuro del humor, el insider joke, en el fondo, cuando no hay nada más
que estábamos hablando de la función social del humor, que es la cohesión, pero también lo inverso es verdad. Cuando tú estás en un grupo y tú haces una broma que sabes que Rafael no va a entender, dejamos fuera a la persona inmediatamente, un marcador. Nunca me sucedió, No, a ti no yo te soy el profesor investigador de Claro, humor. Así que- él entiende todo, es parte de toda la familia, es como un ser universal. Claro. Pero pasa en los bonobos que tienen hay distintas maneras de jugar y también hay innovaciones. Por ejemplo, hay unas hembras que inmigraron al grupo y el juego con agua no sucedía. Ya, y en general es interesante porque el agua es un estímulo, es una propiedad del ambiente que a los bonobos no les gusta. No toman agua en su medio natural, los ríos no los cruzan caminando, sino que los cruzan. No les gusta mojarse, cuando llueve tiene una cara así como que estoy tan miserable. Entonces el agua no les gusta. Pero entraron y migraron dos hembras y ellas como que trajeron esta innovación de esta manera de jugar, que era jugar con el agua. Y era muy interesante porque ellas, de nuevo, es como yo traigo un nuevo juego. Y ellas trajeron este nuevo baile, este nuevo juego, y luego los otros empezaron a adoptarlo. Entonces, y siempre como la cadena de distribución de adopción, es como la cadena de adopción de innovaciones. Se produce en las redes sociales de los individuos que son más cercanos. Entonces, los amigos de ella empezaron a jugar con agua, pero al igual que también en la familia, se producen pequeñas innovaciones. Entonces, las hembras, por ejemplo, tenían este juego en particular, pero hay otro macho que se llama Giro que lo adoptó y él lo hacía más como en su estilo diferente y luego le agregó otro elemento. Entonces, claro, porque son seres culturales como nosotros, entonces tenemos esos estilos. ¿Las hembras son más innovadoras o los machos o no hay un patrón? Bueno, digo, Hay una tremenda discusión ahí. Me está llevando a terrenos peligrosos, Rafael. Hay una tremenda discusión ahí. Hay ejemplos para ambos lados. A las hembras les interesan mucho las innovaciones que tienen que ver con comida. En general, a las hembras nos interesa más la comida y a los machos les interesan más las hembras. Estoy hablando en términos de distribución ecológica. ¿Por qué? Porque para una hembra de mamífero, de nuevo, energéticamente una hembra de mamífero es caro tener guagua, es caro producir leche, es caro moverse en el paisaje con un bicho arriba. Entonces la distribución energética, eso quiere decir que innovaciones que tienen que ver con maneras de comer se ven en hembras. ¿Ya? Una muy famosa es el caso de Imo en Japón en los años 50, que son unos macacos japoneses que comían papa, ¿ya? Pero las papas estaban en la playa, entonces comían papas que era como medio desagradable porque tenían arena. Y su innovación de esta hembra fue que se le ocurrió lavar la papa. Entonces ella se metió al mar, lavó la papa y dijo, no solamente es menos desagradable porque no tiene arena, sino que además es como rica y tiene sal. Y esta innovación literalmente justo había una japonesa ahí que observó, y fue la primera vez que alguien observó eso como se me ocurrió esta idea. Y la innovación se dispersó justamente a través de quién eran los amigos y los familiares de esta hembra. Entonces hay casos así, creo que es difícil. Yo no diría que es las hembras o los machos, sino que tiene que ver en distintos contextos. Pero sí. La pregunta que quería hacer, igual sentí que ya está a mitad de responder, pero me llama la atención que en los humanos, para el juego, hay muchos objetos de por medio. Por ejemplo, objetos, claro, una pelota, por ejemplo, o un montón de cosas que se ocupan. Y en el caso de los animales que juegan con eso, provienen de los humanos. Pues, por ejemplo, el perrito que mencionaste, la pelota es algo humano. ¿Se ve algo así con los bonobos, con los otros animales? Porque por lo que mencionaste, no necesitas prácticamente unos testículos y la mano nomás para jugar ahí. Claro, sí. más barato, ¿no? Cuando tú estudias juegos en animales, tienes varias categorías de juego. Juego locomotor, qué sé yo, correr y perseguir. Juego social, si hay dos individuos. Y hay una categoría que es juego con objetos.
En los bonobos, el juego con objetos se da más mientras más joven es el animal. Los bonobos guagua están todo el tiempo jugando con objetos, con ramitas, están constantemente jugando con objetos. A medida que crece, su interés de jugar con objetos disminuye y aumenta el interés de jugar con otros. En otros animales, por ejemplo, los loros tienen juegos muy complejos. El juego con objetos, y en los corvios, en los pájaros de la familia de los cuervos, también juegan con objetos. Y también tienen categorías un poco más oscuras, si tú quieres, de jugar. Hay unos loros en Nueva Zelanda que se llaman los kea, que tuvieron que inventar una categoría específica para describir su juego, que es el juego destructivo. En el fondo, para ellos es divertido destruir. Ahí también no vamos a hacer ningún paralelo. Todos dicen, oye, hay que adoptar, y todo el mundo dice, hay que adoptar la ley de Nueva Zelanda, habría que hacer igual que Nueva Zelanda. Ahora entiendo por qué todo. No, los keas encuentran que destruir las cosas es lo más divertido que hay. Tanto sí que es un tremendo problema, porque si tú vas y eres un mochilero que se lleva en la zona de los keas y dejas tu mochila o tu auto, vuelve, está completamente destruido. Bueno, porque eso tiene que ver con la ecología de los keas, qué sé yo, pero es simplemente para decir que los animales sí ocupan objetos. Ellos ocupan objetos de su ambiente y en general tiene que ver con cuán tecnológico el animal es. Por ejemplo, los chimpancés son más tecnológicos que los bonobos. ¿A qué me refiero? A que manufacturan y usan a lo largo de la vida herramientas más seguido que los bonobos. Ya ocupan herramientas para comer hormigas, para todo tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, tú harías esa predicción. Un animal que ocupa herramientas en su vida adulta, seguramente tú vas a observar que el juego tiene más elementos de objeto. Porque ves también eso, que el juego cambia de forma según el contexto en animal. Entonces nosotros somos animales que vivimos en el lenguaje, por lo tanto tú esperarías que nosotros jugáramos más en el lenguaje, que otros obviamente nuestro humor es literalmente en el lenguaje y tenemos mucho menos juego físico. Entonces pasa lo mismo, hay más objetos o menos objetos según cuántas herramientas ocupan. En los seres humanos pasa lo mismo, estoy pensando porque en Navidad justamente, y voy a comprarle regalo a mi hija y no le voy a comprar, y no espero que me den regalo a mí. Ni regalo, ¿me entiendes? Quiero decir que también pareciera que en los humanos, mientras más crecemos, los juegos tienen más que ver con interacción entre humanos que con objetos. Hay gente, por supuesto, que escapa a la media, pero pasaría un poco lo mismo, ¿no? Sí, puede ser. Y pasa que en los adultos también nuestras formas de juego se vuelven muy complejas porque tienen que ver con un estado subjetivo de cómo tú te sientes. Por eso para alguien jardinear puede ser muy lúdico porque es autodirigido, es autotélico, lo haces por el placer mismo de hacerlo, y para otra persona jardinear es un trabajo y es una lata. Entonces tienes que distinguir el estado subjetivo de la emoción de la persona junto con la actividad. Y ahí yo creo que se junta con lo que estábamos hablando de la complejidad del juego en los adultos y de la pregunta súper importante, muy contingente para hoy día, del peligro del juego. Que es que, lo hablábamos una vez, que tiene que ver con la capacidad de observar las sociedades complejas. Y tú sabes que a mí me gusta este ensayo de Orwell, que lo encuentro muy bueno, que es el que le citaba, que se llama Funny Not Vulgar, divertido no vulgar, porque hace el siguiente punto, dice, de alguna manera el juego peligroso es necesario, entonces sí, podemos reírnos y tener clean fun, o sea, divertirnos sanamente, que nadie nunca jamás se ofenda, y todas esas cosas sí, pero hay una cierta profundidad que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos y con entender las sociedades que lamentablemente, no nos queda otra, tenemos que arriesgarnos a un humor que es más peligroso. Y es así. ¿Y por qué? Porque somos obviamente seres complejos con lados oscuros multidimensionales. Entonces, dice, no creo que sea casualidad que los mejores escritores, observadores de la naturaleza humana, como Voltaire, Dickens, Shakespeare, también son satiristas. ¿Por qué? Estos gallos son capaces de dar esa vuelta que es oscura, esa vuelta que es peligrosa.
Entonces creo que hay una verdad muy profunda en lo que dice Orwell de que necesitamos poder hacer eso. Y si decimos no, 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 ahí ya entramos en una cosa muy peligrosa. Así que... ¿Hay más preguntas? O si no, nos quedamos con Orwell, que siempre es un buen cierre para cualquier en una escuela de periodismo y comunicaciones y de letras, digamos, debería ser nuestro santo patrón a todos. Te agradezco mucho, Isabel, por esta brillante conversación, en que tú fuiste la parte brillante y yo fui la parte de conversación. Y esta es la última clínica de este año. Volveremos el próximo año con más brillo, o con el mismo, digamos. Y parece que ha sido un broche de oro para un año complejo, pero en que hemos pensado las distintas formas de hacer humor y los distintos maneras de crearlo y también de pensarlo. Así que los dejo invitados y gracias. Gracias a ti, Rafael.